Como veis, he elegido una imagen que siempre hago referencia como metáfora cuando hablamos de aprender a pensar, ¿no? Para mí es un mundo maravilloso por descubrir. Quizás mañana, en el que Carmen compartirá con nosotros reflexiones sobre los valores, quizás haga un subrayado un poquito más profundo a nivel casi personal de lo que significa educar la voz interior. Al final es qué nos decimos por dentro y cómo aprendemos a decirnos lo que quizás corresponde o las cosas buenas para salir adelante, para aprender mejor, pues para tener más paciencia, para ser capaz de en algún momento de dar gracias o de pedir perdón, ¿no? Esa vocecilla interior que en última instancia es la que inclina la balanza cuando hacemos luego al final una cosa u otra. Si recordáis los que volvéis a verme a mí en concreto, hablábamos en la primera de las charlas sobre la competencia global, el aprender a ser, que lo que dice de nosotros quiénes somos son nuestras acciones, no tanto lo que decimos, ¿no? Y a veces esas acciones vienen marcadas por ese impulso que tenemos a modo de voz interior, ¿no? Al final no es solo lo que decimos, sino que puede que lo que digamos no es exactamente lo mismo de lo que estamos pensando por dentro, ¿no? Pues ahí dentro ocurren mecanismos maravillosos que a modo de espeleólogos, que luego lo volveremos de nuevo a tomar como metáfora, pues lo que proponemos es que vayamos encendiendo pequeñas luces hasta descubrir la imagen que tenéis al lado, pues la Gruta de las Maravillas, que está aquí en Aracena, ¿no? Algo maravilloso, algo que aporte luz y que nos lleve a una nueva dimensión, diríamos, a nivel, en este caso, de aprendizaje. Bueno, pues en la educación de esa voz interior, en concreto vamos a aplicarla sobre los aprendizajes y es un tema que afortunadamente en la mayoría de los casos es algo que ya ha entrado con una cierta normalidad en nuestras aulas. Por eso yo he pensado en la tarde de hoy compartir la reflexión un poco a tres niveles. El primero es, diríamos, sería como el nivel básico que podemos hacer aquellos que ya conocemos un poco o casi nada esto de aprender a pensar en el aula que es. El segundo, cómo recuperar lo aprendido en el camino, cómo hacer nuevo lo que parecía que no era tan nuevo, cómo animaros a los profesores que ya utilizáis estas herramientas a descubrirlas en un poco más de profundidad. Y luego la fuerza poderosa de la educación de la voz interior, en este caso, para aprender cada día mejor, ¿no? Sería como el escalón definitivo, la medalla de oro, ¿no? Y cuando hablamos de aprender a pensar en el aula como una metodología o más bien casi como criterio para utilizar, yo casi diría, es un atrevimiento tremendo, ¿no? Pero casi diría que es la metodología activa por excelencia. ¿Por qué? Porque pensamos que trabajar activamente pues, es hacer cosas. Y no es solo hacer cosas, es que la mente esté donde tiene que estar. En ese primer giro que os decía el otro día, que todo este movimiento de las competencias nos había provocado a los docentes cuando entraron las competencias dijimos, uy, quizás tenemos que hacer las cosas de otra manera nosotros como profes, no vamos a hacer cosas de otra manera. Siempre pongo como ejemplo una profesora de aquí de San Lucas, de aquí, de un pueblo cerca de Sevilla, que dándola a Celestina en secundaria, observándola en el aula, hacía cosas maravillosas. Su empeño era que todos sus alumnos estuviesen pendientes de lo que ocurría dentro del aula. Y este es el enfoque de por qué utilizar aprender a pensar, entre otras razones, como una metodología de aula. La mente tiene que estar donde nosotros los profes o los educadores o padres queremos que esté en cada momento. O sea, no estamos hablando de decir, venga, ponte a pensar y dejar ahí como 5 minutos en las que a los 10 segundos, si hiciésemos ahora una pausa, pues os habríais ido y casi no volveríais a YouTube en ningún momento, ¿no? Porque la cabeza viaja a una velocidad infinita, ¿no? Esta profesora comenzaba la clase de una manera relativamente normal y sencilla. A ver, chicos, abrir el libro por la página 47, recordad que estamos en el tema de la Celestina. A ver, Laurita empieza a leer, Laura, que está en primera fila, lee un trocito y de repente hace una pregunta en voz alta. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué problema está planteando el autor? ¿Por qué realmente está hablando de lo que nos cuenta Laura? A ver, comentadlo en parejas y decidme cuál es vuestra conclusión. En ese momento, ¿qué ocurre en un aula?
pues empiezan, ¿no?, a mirar los alumnos de un lado a otro. Oye, ¿cómo qué? ¿Qué página? ¿En qué página estábamos? ¿Por dónde íbamos? ¿Qué es lo que pasaba? Aparte de que pueda sacar o no una conclusión del texto que había traído Laurita, esa pregunta hace que la cabeza de los niños se sitúen donde quieren, en la página del libro. Ya a lo mejor a la siguiente que leía, ya en vez de haber solo uno leyendo y alguno siguiéndole, ya hay unos poquitos más. Y luego así, conforme avanzaba la clase, iba lanzando preguntas, retos, porque el autor ocultaba su nombre en el inicio de los versos, etcétera, etcétera, ¿no? Preguntas que iban un poco desafiando. Esa es un poco la gran clave, ¿no?, de cómo hacer para que cuando estamos enseñando a nuestros niños estén donde tiene que estar, ¿no? Y la pregunta primera que vamos a abordar es si se puede aprender a pensar. O sea, para comenzar serían, ¿esto es posible? ¿Es posible o no? He intentado que los 3 puntos que voy a compartir con vosotros tengan dentro otros 3 y luego las claves. A ver si siendo un poco más ordenados nos podemos acompañar. Bien, pues sin duda, a pensar se puede aprender, ¿no? Yo le he llamado a este primer epígrafe de la inconsciencia a la humildad intelectual. Y he recuperado 2 intuiciones muy importantes que creo que nos acompañan desde hace años, ¿no? La primera es ese ciclo de pensamiento de lo inconsciente a lo consciente de Ashley Rose, que llevamos manejando pues 15 o 20 años, creo recordar, ¿no? Pero que es muy ilustrativo, porque plantea cómo hacer consciente que somos inconscientes. De hecho, algunos pensamientos son, podríamos decir, impulsivos, ¿no? Aquí comparamos cuando trabajamos este ciclo de hacer consciente el pensamiento, ponemos en paralelo cuando uno aprende a conducir y cuando uno toma decisiones, ¿no? Cuando eres más pequeño, a lo mejor, incluso de adulto, sería ya un poco más problema, pues tienes que tomar una decisión y la tomas sin haberla reflexionado lo suficiente y no eres consciente de que tienes que pararte o no. A un niño le decimos, mira, cuando tengas que tomar una decisión, aquí pon los pros, luego pon los contras, sopesa qué pros y qué contras tiene más importancia y por qué. Ahora trata de ver, tomando esa decisión, qué consecuencias puedes haber, si son consecuencias para ti, si son consecuencias para los demás, etcétera. Vamos dándole unos pasos guiados para hacer consciente, por un lado, primero esa incompetencia y luego tratar de incorporar lo que sería a su forma de pensar, a su cerebro, un camino más hábil para aprender mejor, ¿no? Por eso lo comparamos con aprender a conducir. Al principio no nos importa, luego hay que estar pendiente cuando uno mete la marcha, tal, con los pies arriba, luego ya no te acuerdas ni de con qué pedal tienes que pisar, te vas a un sitio a otro casi, pues no lo piensas, ¿no? Bien, pues la idea es ir entrenando esto paulatinamente para que mejore nuestra forma de pensar, ¿no? Esa es como la primera intuición importante. Y la segunda, ser humildes intelectualmente. Eso no significa ser bobos, ¿no? La humildad, decía Santa Teresa, que es andar en verdad, ¿no? Y os pongo ahí dentro de nuestro Pensauros, al que volveré posteriormente, justo dentro en la columna del control de pensamiento, cómo aparece la ética de la inteligencia. Y el símbolo que elegimos y que eligió también Ismael, que me ayudó a hacer todos los simbolitos para presentar el Pensauro, pusimos el podio, ¿no? Al final es ese final del camino, que aunque esté en el final no significa que no esté trabajándose desde las edades muy tempranas, de qué decisiones tomo y por qué y qué me hace pensar de una manera más hábil o no, ¿no? En los rasgos de la inteligencia o de la ética de la inteligencia, mejor dicho, pues trabajamos la búsqueda incansable de la verdad, ser capaces de ser flexibles ante los pensamientos, el sentido del humor, ¿no? Al final nos están marcando incluso en lo que al final nos hace comprometernos y tomar decisiones, ¿no? Pues hay que ser humildes y, por tanto, a la hora de ser humildes intelectualmente, una de las claves importantes, no solo en nuestros alumnos, sino en nosotros como profes o como personas, pues es reconocer que tenemos que seguir aprendiendo y que estas cosas se pueden aprender. El segundo subrayado sobre si se puede aprender a pensar, pues yo diría que es el peligro de la superficialidad. En dos sentidos, a veces para los alumnos y a veces para nosotros, los maestros, ¿no? El peligro de la superficialidad a nivel de profesor, a veces estamos en este primer escalón en el que
bueno, nos llegan estas herramientas de pensamiento tan conocidas, que si el yo pienso y me pregunto, que si el círculo de puntos de vista, que si el comparar y contrastar, que si etcétera, etcétera, que sé que quiero aprender, etcétera, etcétera. Bien, pues tiene un cierto peligro pasar por encima de ellas sin profundizar adecuadamente o que se conviertan en fichitas a rellenar sin más. Creo que esto no es bueno para enseñar a pensar profundamente, ¿no? Luego daremos algunas otras indicaciones, pero ahí hay un peligro de superficial, de usar un poco sin más. Eso no significa que como docentes hemos descubierto, a lo mejor en todas estas rutinas y estrategias de pensamiento, nuevos modos de incluso abordar la clase, ¿no? Incluso hay profes y yo mismo en el cole, cuando llegaron y me parecieron una novedad excelente, pues a veces marcaban la pauta de una clase completa, ¿no? Pero podemos caer en ese error de la superficialidad, incluso nuestros propios alumnos, ¿no? Que, bueno, que digan, bueno, 3 cosas y se acabó, ¿no? Por eso está la otra imagen, ¿no? La otra imagen que os he puesto es para recordarme una de las imágenes que más me gustó en el inicio de descubrir todo esto del pensamiento en aulas, en este caso concreto de Inglaterra, ¿no? Había un cartel en el aula que decía, ¿estás atascado? Perfecto, ahora ponte a pensar. Bueno, pues eso es bueno, no pasa nada que uno de repente vea que tiene que ponerse a pensar otras cosas, porque la superficialidad a veces nos lleva a quedarnos en las primeras impresiones, lo primero que se nos viene a la cabeza. De hecho, lo que suele ocurrir es cuando hacemos, por ejemplo, eso, ¿no? Ahora, en vez de decir siempre lo que pienso, me pregunto, me voy, por ejemplo, a las preguntas estrella, las 2 o 3 primeras preguntas salen de manera relativamente rápida. Bueno, pero si tengo que generar 10, como nos pide, por ejemplo, nuestro gráfico organizador del racimo de uvas, si tengo que generar 10 preguntas, si tengo que generar 20, ahora toca pensar, ¿no? Ahora es cuando me quedo como atascado, ¿no? Pensando, bueno, pues ahí es cuando hay que persistir y avanzar, ¿no? Por tanto, para poder aprender a pensar y para que pueda ser posible, no quedarnos en la superficialidad. Muy conectado con esto, la tercera clave de este primer escalón en el que nos situamos, pues son los profes que empezamos a conocer estas herramientas y que empezamos a usarlas. La primera, la del cerebro, es para recordar una diapositiva también del año Catapum Chimpún, en el que creo que era un autor que se llama Kane, que eran las primeras intuiciones sobre cómo aprender el cerebro. Decíamos que el cerebro no sacaba su mejor rendimiento cuando el desafío estaba muy por encima de lo que podríamos alcanzar o muy por debajo de lo que los alumnos pueden llegar a dar, ¿no? Entonces, encontrar ese desafío óptimo para nuestros alumnos es fundamental. A veces hacíamos cosas muy sencillas. Si tú planteas una plantillita para hacer una determinada rutina, no pongas 3 rayitas solo. Si tú crees que tus alumnos pueden hacer 5, pon 7, pon 8. Si crees que pueden llegar a 10, pon 15. ¿Vale? Entonces, desafiar un poquito por encima de lo que podemos esperar de ellos. Recordad que las expectativas impactan directamente sobre lo que los propios alumnos piensan de sus aprendizajes, siempre un poquito por encima. Y luego lo que es muy bueno es pues plantear situaciones en las que no hay una sola opción para responder. O que hay que solucionar un problema y les pedimos que lo hagan de 2 o de 3 maneras diferentes. Esto es fundamental a la hora de plantear ese desafío y ese escaloncito un poco más allá, ¿no? Estas son las 2 claves de este punto. Entonces, ¿qué os diría a los profesores que estáis iniciando, usando estas estrategias de una manera un poco de momento más superficial, aunque son estrategias que creo, o claves que creo que nos pueden servir a todos? Pues, por ejemplo, apasionate por los porqués. Esta pregunta, que desde muy pequeña edad, los niños repitiendo continuamente, siguen llegando memes y vídeos por nuestros grupos de WhatsApp con niños preguntando por qué, pues esos por qué es maravilloso, utilízalos en el aula, ¿no? Juega y desafía a tus alumnos con las preguntas que decíamos el otro día, no googleables, ¿no? O sea, no te quedes solo en trabajar esas preguntas que sabemos que tienen una respuesta relativamente en la que el mundo científico, aunque luego van cambiando según los avances, están de acuerdo, ¿no? Y aquellas que no tienen respuesta tan fácil, utilízalas. Ya sabéis que en nuestros proyectos aparecen como hilos conductores, ¿no? Desafíate a ti mismo, sé también humilde, reconoce que eso tampoco tú lo sabes y desafíate delante de los alumnos. Pues esto no lo sé,
vamos a investigarlos entre todos. Yo voy a consultar estas fuentes y vosotros qué tal, ¿no? Desafíate tú a nivel de pensamiento. Por ejemplo, dedica un día a la semana a una estrategia, a un proceso, una rutina de manera un poco más profunda. Aquellos que estáis empezando, pues coger una estrategia determinada y dedicarle un día a hacerlo despacio y bien, marcando los tiempos, haciéndolo en profundidad y valorándolo, ¿no? Os lo he puesto en otro de las posibilidades. Valóralo. Cada uno como crea oportuno. No vamos a entrar en la locura de si entra o no en el Excel con una nota. Si creéis que al final eso es necesario, pues ponerlo, valorar esa reflexión de vuestros alumnos, igual que valoráis, supongo, lo que llamábamos actitud, ¿no? O el uso limpio del cuaderno. Valorar la reflexión, valorar las preguntas que hacen, valorar pues los matices que perciben en las cosas que trabajamos con ellos. Otras ideas sencillas, pues la quincena del pensamiento, la quincena del comparar en profundidad, la quincena del ver cosas con exhaustividad, el rincón del pensamiento, el pensamiento de la semana es este. Opciones un poco sencillas para empezar a cogerle el gusto a esto de aprender a pensar en el aula. Y luego, por supuesto, como docente, crea tu propia tensión de desafío continuo y cuál es la siguiente que quieres aprender y por qué. Hoy vamos a dar algunas para todos en abierto. Creo que en esta semana van a ir saliendo las herramientas de evaluación que nuestro compañero José Antonio Ciprián dio la charla el otro día y luego van a ir viniendo algunas estrategias de pensamiento, organizadores gráficos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ir cogiéndolas, tocarlas, ver cuáles pegan a vuestra clase, cuáles pegan para vuestras asignaturas, cuál crees que se adapta también al nivel madurativo de vuestros alumnos, adaptarlas, hacerlas vuestras, como queráis. Y en casa, para los amigos que comparten este ratito, que son educadores o padres de familia, pues yo diría que disfrutéis con ese momento de pensamiento. Creo que no hay nada más bonito para un niño que le preguntemos qué piensa y que de repente abra los ojos y diga, me estás preguntando cuál es mi opinión, qué es lo que pienso de esto o lo otro, tras una noticia, tras ver una película, tras algún acontecimiento sencillo y cotidiano, preguntarle qué piensa, qué está pensando, o por qué le parece importante lo que ha visto ahí, o qué idea se le viene a la cabeza nueva. También, digamos, trasladándolo desde las estrategias de pensamiento a conversaciones sencillas en casa, pues jugar sobre los por qué, jugar a observar en detalle y profundidad. Hay una estrategia que usamos los profes en el aula que es observar 2 veces 10, tengo que decirlo despacio que siempre me confundo, 10 detalles, ahora luego otros 10 detalles, por ejemplo. Jugar a ponerse en el lugar del otro, qué crees que pensará esa otra persona que está allí, por qué piensas que está pensando esto, o tiene otros sentimientos, etcétera. Bueno, estas serían como las claves un poco de primer nivel y de ser consciente o no que se puede aprender a pensar. Y creo que es muy útil pues utilizar algunas de estas claves o algunas de las estrategias de pensamiento que vamos a ir compartiendo estos días. El segundo escalón para mí sería de vez en cuando hacer, nunca mejor dicho, una pausa metacognitiva y recordar lo que hemos aprendido en el camino y recuperar las fuentes, ¿no? De nuevo, 3 claves y dentro de ellas 2, como en el primer punto. Yo he recuperado 2 cosas sencillas sobre lo aprendido en el camino y sobre el volver a las fuentes. Las fuentes son muy diversas, luego os pondré alguna cosa más, ¿no? Pero recuerdo con ilusión y con fuerza ser consciente de lo que comentaba también el otro día Carmen en su primera charla, ¿no? De que la comprensión no es un acto voluntario. O sea, los niños no comprenden porque no quieran y no es un acto así como de magia, ¿no? Aquí utilizábamos un texto que era de Carlota, creo que recordar que era en nuestras primeras formaciones, que estaban las palabras en conesa y luego de repente tenían sentido y se podía recordar mejor, ¿no? También como está muy relacionado ese manejo de la comprensión con luego la retención un poco más profunda a nivel de memoria, ¿no? Entonces, de repente, encontrar a ver luz a por qué se utilizaban unas estrategias y no otras, etcétera, ¿no? Entre las infografías para el aula que tendréis en los cursos online que estamos construyendo ahora en la Fundación para
para todos vosotros, pues tendréis, por ejemplo, esa que aparece en pantalla de las rutinas de pensamiento de Perkins, ¿no? Cómo están divididas y por qué, para qué sirven unas y otras y cómo podemos usarlas en concreto en el aula, ¿no? Pues mi primera invitación es a recordar el por qué, cómo se utilizan, cuál es la mejor manera de sacarle partido. En el fondo, volver a bucear a las razones profundas de cada una de estas estrategias, porque probablemente nos dé luz, ¿no? Especialmente, como os digo, estamos en un segundo momento, hemos utilizado esas estrategias, empezamos a conocerlas, vamos a volver a las fuentes, ¿no? Y muy relacionado con esto, ahí está. Lo que yo digo, lo que yo llamo descubrir los matices o redescubrirlos, ¿no? Tenéis ahí una captura de una diapositiva que tiene más años que la Puerta del Carmen, con el logo antiguo de Trilema, todas las fuentes que empezamos a poner sobre la mesa cuando trajimos por aquí a Perkins, trajimos a Suárez, etcétera, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás es terriblemente profundo y minucioso, ¿no? Cuando uno descubre esta profundidad y estos matices, vuelve a esa primera intuición que decimos anteriormente. Empiezas a descubrir que realmente empiezas a cojear. Solo sé que no sé nada, ¿no? Empiezas a descubrir por qué este autor da importancia a este matiz o a este otro, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezas a saber distinguir entre rutinas y destrezas, cómo le sacas mejor partido a una herramienta a otra, cómo no utilizar adecuadamente alguna de ellas te hace quedarte en la superficie de la potencialidad que puedan tener. Por ejemplo, los gráficos organizadores, que no son fichas, ¿no? Que son elementos que nos ayudan a recordar mejor cuáles son los procesos que debemos llevar a la hora de pensar. Entonces, si empezamos a bucear en esos matices, uno empieza a descubrir cada vez más riqueza y más posibilidades, que luego habrá que poner en orden para no ahogarnos, ¿no? Pero es toda esa riqueza, toda esa posibilidad, toda esa riqueza de vocabulario que tenemos que adquirir primero como docentes, será el primer paso para luego podérselo ofrecer a nuestros alumnos, ¿no? A modo de ejemplo, os traía en la presentación, a la que tenéis, por supuesto, acceso en el link que os ha compartido Chris en el chat, os traía los hábitos mentales de Costa y Cáliz, ¿no? Y como recuerdo que algunos de ellos y cómo utilizarlos me llevaron inmediatamente a utilizarlos, por ejemplo, a nivel de acción tutorial, ¿no? A descubrir, pues eso, pues la escucha empática. Bueno, todos tenemos que tener escucha empática, pero ¿qué hago para desarrollarla? ¿Cómo iban dando pequeñas claves sencillas para su desarrollo, ¿no? O cómo de repente el sentido del humor, que nosotros lo situamos en la ética de la inteligencia, también es un hábito mental que se puede entrenar. O cómo esforzarse para la exactitud o la precisión es un elemento importante que hace que nosotros permanezcamos aprendiendo, ¿no? Ahora lo vemos todo como con una luz un poco más resplandeciente gracias a toda la teoría de la inteligencia ejecutiva y cómo aplicarlo al aprendizaje, ¿no? Pero todo aquello, todos esos matices nos iban dando recursos como docentes. Y la última clave que quería compartiros de lo aprendido en el camino, pues para mí el criterio importante. Al final, la cultura de cada uno de nosotros como docentes, de nuestras aulas y de nuestro centro, es lo importante, que la cultura de cómo se trabaja vaya cambiando. Son estas fuerzas culturales que yo siempre le pedía a mi compañera Isma que las explicase una y otra vez, porque me gustaba mucho cómo las explicaba, cómo se van colando en lo que es un modo normal de proceder dentro de un centro educativo, ¿no? Cómo las expectativas de lo que pueden aprender y de lo que pueden pensar y cada vez mejor los estudiantes van subiendo cada vez que vamos propiciando la posibilidad de trabajar sobre ellas, cómo el lenguaje sobre el propio pensamiento y sobre el propio aprendizaje va modificándose en nuestros alumnos porque se va modificando en nosotros, porque se va poniendo luz a esas palabras nuevas, cómo el tiempo que vamos dedicando va siendo cada vez más eficaz. Al principio, sabéis igual que yo, cuando llevamos las rutinas al aula, de repente parece que van como mucho más lentas de lo que esperábamos, ¿no? Los niños tienen que acostumbrarse, ¿no? Y cómo vamos dedicando ese tiempo cada vez de manera eficaz y cómo reservamos ese tiempo para ello, ¿no? El modelado fundamental, que lo hemos comentado ya,
Ofrecer oportunidades concretas para que los alumnos expresen ese lenguaje del aprendizaje o pensamiento, ofrecer las rutinas. Ron Richard es uno de los padres de las rutinas de pensamiento, que entre las interacciones en los alumnos también vaya propiciándose ese enriquecimiento mutuo de cómo pensamos, ¿no? Aquí traería con mucha fuerza también la posibilidad de coevaluarnos como profesores y como alumnos, y que todo el ambiente respire a que se está pensando, que se está aprendiendo, ¿no? Desde todo esto aprendido, las claves que ponemos en marcha nosotros en la Fundación os las voy a compartir en dos sentidos también. Perdón, que he saltado la anterior, ¿no? La primera es las que hemos generado como equipo en la Fundación, como las herramientas que permiten estimular el pensamiento. O sea, de todo ese bagaje, cuáles son las 7 claves fundamentales. Luego utilizaremos unas herramientas u otras, pero las claves fundamentales que tenemos que trabajar son: una, generar secuencia. Y esto lo hacemos de manera muy intuitiva los docentes, ¿verdad? Bueno, el primer paso es este es el segundo, ahora vamos a hacer esto otro, ¿no? Esas rutinas o secuencias que hacemos a veces para hábitos de cómo estar en el aula, plantearlos también para la hora de abordar los aprendizajes. Coge algunas de las que se ofrecen a nivel de gurús de pensamiento, pero también utiliza las tuyas que creas que son más útiles para trabajar, ¿no? Muy típicas, pues las rutinas a la hora, por ejemplo, de resolver los problemas. El dominio de los lenguajes se mantiene como una constante y lo volveré a recuperar después. Es aprender la riqueza de lo que nos ocurre por dentro a nivel de pensamiento. Antes yo decía, me comentaba, creo que era Rosario, que hacía sol aquí en Sevilla, y decías que a veces sí, a veces no. El manejo del lenguaje de la lluvia, la riqueza entre las poblaciones que solo jarrea o llueve y las poblaciones que tienen lluvia de mil maneras. Creo que no sé si era en Japón, tenían no sé cuántas maneras de nombrar la lluvia, supongo que en Inglaterra también, o las distintas formas de nombrar el color blanco que tienen algunas culturas, ¿no? O sea, conocer más vocabulario nos mete a un mundo maravilloso de riqueza y de profundidad, a veces inimaginable. La creación de productos es que se vea lo que uno va aprendiendo a nivel de pensamiento, que se vea que esté en los cuadernos, que esté en los portfolios, que esté en los organizadores gráficos que utilizamos en el aula, etc. Protocolizar los ritmos es marcar tiempos a la hora de pensar, no dejar esas dilaciones en tiempo que decíamos antes que no nos ayudan. Tenéis un minuto para esto, otro segundo para otro, que también tiene que ver con el generar un cierto estado de alerta. Vamos, chicos, ahora a hacer lo que sabéis es lo más importante del día de hoy, la metacognición final, ¿no? Entonces, al final, generas ese estado un poco de alerta. Explicitar los procesos, o sea, dar posibilidades, lo uno un poco con el 6 de visualizar cuáles son esos procesos de pensamiento o de aprendizaje. El visualizarlo tiene que ver con que quede plasmado. Ahí es donde entraría con fuerza la utilización de los organizadores gráficos, porque queremos que al verlos nos quede más impactado a nivel de aprender profundamente los procesos, y luego documentar cómo vamos aprendiendo, ¿no? Esto ya que especialmente los portfolios de los alumnos nos ayudaron tanto, que vamos aprendiendo camino a camino, que vamos viendo paso a paso, incluso de los errores, como el otro día creo que con José Antonio reflexionábamos juntos, ¿no? Bien, pues con estas claves, que son las claves un poco rigurosas, las 7 de las cuales bebe todo lo demás que hacemos, he tratado de poner en este, digamos, segundo escalón de reflexión y de utilización de estrategias de pensamiento, pues algunas claves que podemos incorporar en la escuela de manera, creo que relativamente sencilla. Pues, por ejemplo, que el aprendizaje lo vaya marcando más los retos, los problemas, cuando trabajamos así, ¿no? Un poco ya estamos explorando de otra manera. Y estamos en un segundo escalón, estamos proponiendo que las metodologías que un poco marcan las áreas o asignaturas estén enfocados desde estos retos o problemas, de estas metodologías concretas de aprendizaje. Que utilicemos las preguntas poderosas como generadoras de pensamiento profundo. Volvemos a esas preguntas que a veces no están respondidas del todo, aquellas que nos abren a una investigación más profunda, a un pensamiento más duradero. Que utilicemos esas estrategias de pensamiento, estamos en un nivel 2, ya las manejamos relativamente bien, utiliza alguna de ellas para generar ideas, para generar los propios proyectos, que sean los propios alumnos los que hacen esa explosión de ideas, esos mapas mentales un poco más enriquecidos. ¿Cómo utilizamos
lo que sería el primer momento de generación de ideas, de proyectos de aprendizaje en el aula, es para los propios alumnos o para nosotros. Arrancar desde el pensamiento individual, desde saber qué saben ya. Soy el tonto de las anécdotas y siempre me ha gustado contar la rutina esta del que sé, que me gustaría aprender y que he aprendido, ¿no? La primera vez que lo utilicé en clase, creo que era sobre el tema de las plantas. Cuando pregunté a los alumnos qué sabían de las plantas, ya se sabían todo lo que venía en el libro. Entonces, de repente, en teoría, como profe, me encuentro con 2 semanas para hacer otras cosas que podrían ser maravillosas o repetir haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues arranca desde pensamiento individual con qué saben ya, con qué otros aprendizajes conectan y por qué. Utilizar las estrategias de pensamiento como patrones de interacción en el aula, lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Cómo utilizar estas rutinas para que los alumnos conversen, para que, como esa profesora de Sanlúcar, cojamos y los incorporemos a nuestra dinámica dentro del aula. Que esas estrategias sean para el manejo de algunos contenidos curriculares. Es muy típico el caso de la energía a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Cómo hacemos para que realmente la secuencia didáctica de nuestra unidad, narrar el pensamiento para saber lo que se aprende, esto lo hemos comentado, que la metacognición sea una constante en nuestra tarea, voy a dedicar ahora un poquito sobre ello. Entrenar específicamente algunos rasgos de pensamiento, lo hemos hablado ahora anteriormente, el día de, pero vamos también a dar un paso más ahora. Apoyarnos visualmente para documentar el pensamiento, en las paredes, etcétera. Utilizar el portfolio del alumno como herramienta de acompañamiento y utilizar la autoevaluación de manera sistemática. Lo subrayaré de nuevo después, pero todo ejercicio de autoevaluación está totalmente vinculado con la metacognición, con la posibilidad de aprender sobre cómo estoy aprendiendo. Por tanto, la autoevaluación continua es una de las claves fundamentales. Y a las familias, ¿qué os diría, o a los educadores en estos días? Si queréis, en el link de descarga de hoy, os hemos puesto algunas de las tarjetas de pensamiento que los formadores utilizamos en nuestras formaciones. Hemos escogido algunas que son relativamente sencillas, pues podéis jugar algún día con ellas, después de ver una noticia, después de ver una película, como hemos dicho anteriormente, después de una conversación, o provocándola a través de esas rutinas, ¿no? Las podéis descargar y trabajarlas con ellos algún día en casa y descubrir qué son estos de las estrategias de aprender a pensar y cuáles están. Bien, y el tercer escalón y último. El que he llamado el poder de la voz interior, ¿no? Descompuesto en estos 3 pasos. La metacognición, sistematizar para crear hábito y cultura, el entrenamiento específico y unos materiales concretos. Ya no tanto claves, sino materiales concretos. Bien, aquí viene el porqué de la utilización de la metáfora del espeleólogo que os he dicho anteriormente. Nos gusta también la idea de las imágenes que llamamos los conectomas, ¿no? Estas imágenes a modo casi de fuegos artificiales que cuando se utiliza para ver cómo se activan algunas partes del cerebro, pues salen, ¿no? Con muchos colores. Si buscáis conectomas en Google lo veréis, ¿no? Cómo el cerebro se va pues iluminando, ¿no? Recuerdo al maestro Fuster en nuestro encuentro de inteligencia ejecutiva en la Universidad de Nebrija, como eso, hablaba de las chispas de luz que se producían en el cerebro y cómo, bueno, pues eso nos va dando información, en este caso a ellos como investigadores y a nosotros como docentes y a los propios alumnos para conocerse a ellos mismos, ¿no? La metacognición a la hora de desarrollarla en el aula, sabéis las claves y las hemos estado comentando en estos ratitos que estamos juntos, ¿no? Aquí con vosotros, ¿no? Lo importante es la cultura desarrollada en el aula, cómo focalizamos la atención sobre la metacognición, cómo modelamos con nuestra forma de reflexionar sobre nosotros mismos, cómo le ofrecemos palabras para que ellos las utilicen, cómo generamos preguntas, cómo el contenido curricular lo manejamos desde la metacognición, desafiando a lo que saben, conectando con lo que ya sabían anteriormente, ayudándoles a establecer puentes, con qué ideas les conecta a ellos y por qué, reservando tiempos explícitos. Ahora os diré alguna clave muy sencilla que hemos utilizado nosotros al principio en nuestras escuelas, pero que también hemos utilizado como profe.
Utilizar ese lenguaje de pensamiento, veis que se repite casi como un mantra. El uso de la auto y la coevaluación, que está muy relacionado con la metacognición, como he dicho anteriormente, y la posibilidad de generar patrones concretos metacognitivos. ¿Qué secuencias de preguntas vamos a utilizar y por qué, ¿no? A veces las seleccionamos con los mismos profesores, o que haya escaleras, gráficos en el aula que nos recuerden estos momentos de metacognición. Es tan importante esta función ejecutiva, es tan profunda, es tan maravillosa, que dedicaremos una charla con vosotros solo a este tema. Pero va cayendo, como veis, continuamente en cada uno de nuestros encuentros. Y la clave será cómo hacemos pasar de, no sé si se ve del todo bien, de una propuesta de preguntas concretas para utilizar en el aula, qué has aprendido, cómo lo has aprendido, ¿vale? Pasar de estas preguntas concretas que van guiando el pensamiento metacognitivo de los alumnos a que ocurra algo como esto, que esto se ve todavía peor, o por lo menos yo lo veo peor, pero en la presentación lo tenéis, ¿no? Como una metacognición final de una tarea de un proyecto produce narración continua, o sea, en este caso veis ahí casi 3 folios escritos por la alumna, creo que era alumna, creo recordar, y es de primaria, sobre lo que ha aprendido en un determinado proyecto. Y, por supuesto, la profesora felicitándole. ¿Qué podemos hacer para que esto vaya ocurriendo de manera cada vez más autónoma y más significativa dentro del aula? Pues para mí hay una clave terriblemente sencilla, que es empezar lo que nosotros llamamos sistematizando, ¿verdad? A 2 niveles, en la propia metacognición y en la autoevaluación. Os he puesto ahí un semáforo que puede ser lo que a mí me gusta hablar de un chivato, que a veces se convierte en un hábito. Por ejemplo, nosotros en nuestros primeros portfolios del alumno, cuando utilizábamos para los proyectos en las escuelas de la fundación, pues recuerdo sentado con Teresa y con los profes, pues por ejemplo de Soria, lo recuerdo bien porque hicimos una adaptación de las preguntas metacognitivas para infantil. Decían, bueno, pues al menos que estén en 3 momentos presentes en el proyecto. Entonces hacemos la metacognición inicial, la media y la final. Ya de repente los mismos profesores ven cómo eso se le va quedando corto y las introducen dentro de cada una de las tareas, etcétera. Eso es lo mismo que podemos hacer en cualquier unidad didáctica, o sea, empezar con preguntas metacognitivas de arranque, de qué sé, qué me gustaría aprender, qué cosas creo que voy a necesitar para que el aprendizaje sea más profundo, cuando voy a mitad de camino, qué está ocurriendo, qué me está permitiendo aprender y qué no, y por qué. Y luego al cerrar, ¿no? ¿Cuáles han sido los aprendizajes más significativos, qué me ha ayudado a aprender más, etcétera, etcétera. Eso convertirlo en algo casi rutinario en cada día o cada sesión. Por eso os digo de los chivatos, ¿no? Recuerdo y creo que compartimos mucho en algunas de nuestras formaciones lo que esta profesora inglesa llamaba los meta-entrantes, los metaplatos principales y los metapostres, ¿no? Y tenía un listado de preguntas en el aula a modo de casi aviso para el propio docente de que tenía que utilizarla conforme avanzaba la lección o conforme avanzaba el propio día, ¿no? Lo que yo incorporé de manera muy sencilla es darle la vuelta al cuaderno y hacer alguna pregunta a mis alumnos sobre qué habían aprendido ese día, ¿no? De manera un poco así, casi sencilla, ¿no? Pues hacer esto con la metacognición y hacerlo con la autoevaluación, que sabemos que estamos impactando de manera significativa también sobre esta función ejecutiva tan crucial para nuestros alumnos, ¿no? Pues igual, o sea, qué herramientas de autoevaluación voy a incorporar cada día en cada unidad didáctica, empezar por donde creáis que pueda ser más oportuno y con aquello que creáis que es más significativo para vuestra área curricular o para vuestro trabajo como docente, pero casi como una gota malaya, ¿no? Vuelvo a decir otra vez esa expresión, ¿no? Con continuidad, ¿no? Trabajando sobre esa autoevaluación y valorándolo, ¿no? Y sorprendiéndonos con cómo esa valoración de los alumnos es tremendamente crítica y realista. Bien, pues en ese entrenamiento específico, todas esas claves que os he ido compartiendo que podemos ir haciendo de manera un poco organizada, por ejemplo, estas sistematizaciones las trabajamos con los grupos Innova de vuestros centros, ya lo sabéis, ¿no? Con cómo utilizar las herramientas, en qué momento, etcétera, etcétera.
Pues a nosotros, digamos, nos ha venido como anillo al dedo para que luego al final no tengamos que comernos tantísimo el coco de por dónde, etcétera, etcétera, pues la utilización en concreto de nuestro material de Aprender a Pensar, que salió con la editorial Santillana en el material de SET 21, ¿no? De este otro currículum que quieren ellos impulsar de habilidades 21, ¿no? Y para nosotros una de las fundamentales, si no la más importante, este Aprender a Pensar, este poder que le damos a los alumnos de autogestionar su aprendizaje. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los rasgos a entrenar desde pequeñitos hasta el final de la etapa obligatoria ya están seleccionados y ya están adaptados a su edad. Y ya está decidido que el proceso de pensamiento está entrenado específicamente en en un momento curricular o, perdón, del horario de nuestras escuelas, ¿no? Dedicamos 1 hora a la semana a aprender a pensar, que según las comunidades autónomas, según los horarios de las escuelas, pues a veces arañamos de otras áreas sin ningún tipo de problema, porque estamos viendo, y nuestros profesores nos lo dicen, que está repercutiendo en la posibilidad de narración sobre sus aprendizajes de manera más profunda. Como ya tenemos esos rasgos seleccionados, concretos, pues ahora hay que persistir en la observación, ahora hay que hacer más metacognitivo, ahora hay que saber utilizar más lenguas, etcétera. Pues lo que hacemos es, al permitir focalizar, transferir a otras áreas del currículum. Es como si se convirtiese en la semana o en los 15 días de este rasgo concreto, cómo lo llevamos a otras áreas. Aparte de que los profes, como ya conocéis, porque conocéis los portfolios de nuestros profesores en las escuelas, meten otras estrategias de pensamiento, pero claro, ya al estar focalizado durante ese tiempo en ese proceso, pues el momento de tensión positiva docente es cómo incorporo el proceso de pensamiento a otras áreas curriculares. Te permite un apoyo visual en el aula, que es la tercera clave que os he dicho anteriormente. Tenemos nuestro rincón de pensar, nuestra selección de ese proceso metacognitivo o de pensamiento que estamos entrando de manera significativa, está ahí visible. Te permite conocer profundamente qué es, porque como veréis luego en una pequeña captura, hay un momento dedicado específicamente a explicar qué significa ese proceso o rasgo de pensamiento. Y, por supuesto, permite evaluar, acompañar y visualizar cómo nuestros alumnos van enriqueciendo su aprendizaje sobre su propia autogestión de su pensamiento, ¿no? Porque el material tiene ese portfolio de seguimiento, de acompañamiento y evaluación de sus rasgos, ¿no? Bien, pues en ese material es en donde hemos volcado, antes os lo he puesto al inicio de este ratito con vosotros, toda esa organización de lo que hemos llamado el pensauro, ¿no? El tesauro, que creo que lo utilizó por primera vez un escritor inglés, ¿no? Creo recordar, perdonadme si me confundo, ¿no? Quería casi emular a Shakespeare en utilizar más riqueza de vocabulario, se creó su primer tesauro, ¿no? Su primera gran compendio de palabras para describir con profundidad la realidad. Me río porque el otro día una de las series que me han recomendado ver para adolescentes y manejar todo el tema de los afectivos sexuales era esta serie de Sex Education de Netflix y resulta que el hijo adolescente de la madre que es terapeuta sexual le dice casi como recomendación que se haga un tesauro, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Pues eso, el tesauro es ese compendio de palabras, ¿no? Nosotros lo hemos llamado pensauro porque es todo ese compendio de todo lo aprendido, de todos los rasgos de pensamiento ordenados y trabajados. Ese pensauro es el que está recogido en el material que os estaba ahora comentando, que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de por qué creemos que hay un impacto tan rápido en los aprendizajes y en la narración de los procesos de pensamiento en nuestros alumnos en nuestras escuelas. Recoge los 4 elementos de aprendizaje con los que Carmen empezó estas charlas en YouTube. Recoge ese momento de experiencia inicial por la que aprender o empezar el aprendizaje. Recoge ese momento de narración, de propiciar que los alumnos cuenten y narren qué hay por sus cabezas. Ese momento luego de trabajar los conceptos y luego cómo ese aprendizaje les hace transformar, en este caso sería su manera de aprender, o simplemente nos tienen que demostrar que han aprendido. Y con un elemento más, ¿no? Con la posibilidad de entrenar fuera del aula, es lo que llamamos el entrenamiento semanal, ¿no? Cómo
no debe quedar lo que estamos aprendiendo dentro del aula, sino que tenga un impacto fuera y que ese entrenamiento, porque al final son habilidades, son hábitos, como decía Costa, tenemos que ir entrenando de manera continua para ir generando, pues en este caso, pensadores o aprendices más eficaces, ¿no? ¿Y para casa qué? Pues para casa, la editorial Santillana, ahora mismo hay una relativa invasión de materiales, ¿no? Pero bueno, viene un momento ahora de pausa, que sabéis que en nuestras escuelas lo vamos a tratar de solucionar con ese campamento virtual. Precioso ver cómo hay otros hijos de amigos, de formadores, tal, que les encantaría estar ahí y disfrutar, ¿no? Bien, pues ellos han hecho en este material de Santillana de propuestas de 3 semanas de trabajo. Os he señalado algunas que específicamente trabajan aprender a pensar, pero hay otras habilidades, de hecho, habilidades necesarias para el siglo XXI, aunque no sé si se van a redefinir ahora con la situación que vivimos, y cómo se trabaja en concreto algunos aspectos con el material de aprender a pensar. Este material también lo tenéis compartido conjunto con el PDF y las estrategias de pensamiento que os he comentado anteriormente sobre la sesión de hoy. Bien, y para terminar, espero que se oiga y si no que se intuya y buscáis el tráiler por YouTube. Siempre lo cuento antes de poner el tráiler, creo que no voy a hacerlo así. Creo que os voy a poner el tráiler y luego os cuento la conexión que veo con esto de aprender sobre el pensamiento. Ah, ha salido gracias directamente, no está el vídeo. Sí debe salir, ¿no? Vamos a ver. Sí. Hoy he conocido un alma. ¿Cómo conseguir hablar con ella? Escucharla. Juntas. ¿Cómo es vivir en la oscuridad total y el silencio absoluto? ¿Y cómo le enseñaría? Pues con la lengua de signos. Pero si es ciega, leer los signos en la mano. Es sorda y ciega de nacimiento. Lógicamente su inteligencia estará atrofiada. Cuchillo. 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 ¡Madre! Mire, está haciendo el signo de cuchillo, madre. Quiero acabar mi tarea antes de irme. Les dice que está contenta. ¿Y qué les quiere? La historia de María Ten. Decía el tráiler, una preciosa historia de la voluntad de aprender y de enseñar. Ambas que tienen que confluir, ¿no? Para mí esta posibilidad de dar luz a lo que ocurre por dentro se parece mucho a este proceso que pasa esa niña en la película, que sabéis que está basada en un caso real, ¿no? Casi un animalito, y que su desencadenante a la posibilidad de decir palabras aparentemente abstractas como los sentimientos o como ese momento final casi de oración, todo arranca desde haber descubierto que un gesto significa cuchillo. La primera palabra que nombra la realidad, la primera palabra que pone luz a la realidad que quiere conocer y que descubre en una profundidad infinita, hasta la oración como se ve en el tráiler. Pues para mí sería la metáfora perfecta de cómo ir aportando luz desde palabras sencillas a cada vez más complejas, a qué ocurre, qué es lo que ocurre cuando estamos aprendiendo, para que esa autogestión del aprendizaje, que vemos al final que es la gran clave de la personalización de los procesos de aprendizaje, la gran clave de hacerles a nuestros alumnos capaces de aprender cada día más y mejor, sea